Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase 17 del curso de Matemática 4. En la presente clase tendremos los siguientes contenidos. Comenzaremos con lo que es el área de una superficie, definiciones y ejemplo. Luego pasaremos a la integral de superficie de campos escalares, también veremos la definición y ejemplos, para terminar con una sección de aplicaciones correspondiente a lo que es centro de masa y momento de inercia. Entonces, veremos las definiciones de ambos conceptos y algunos ejemplos relacionados. Comencemos con lo que es el área de una superficie. Entonces, en la definición tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a definir el área de una superficie S, que va a ser ADS. Entonces, para una superficie S suave y parametrizada por phi de U, B, ¿no es cierto? Que es una función que toma dos variables, ¿no es cierto? Y nos lleva como a imágenes, ¿no es cierto? Elementos de la superficie, entonces X de U, B, Y de U, B y Z de U, B, de modo que vamos a tomar elementos del conjunto D, de R2, D va a ser el dominio de la parametrización, y las imágenes van a estar, ¿no es cierto?, en R3, que van a ser los puntos de la superficie. Entonces, el área de la superficie va a ser igual a la integral doble sobre lo que es D, recuerda que D es el dominio de la parametrización, entonces de la norma del producto cruz de las derivadas parciales. ¿Ya? Aquí T de U corresponde a la derivada de la parametrización con respecto de U, y T de B, T sub B, ¿no es cierto?, corresponde a la derivada de phi, la parametrización con respecto de la variable B. Entonces, la norma de este producto cruz va a ser integrando, ¿no es cierto?, de nuestra integral doble que nos define el área. Vamos a hacer un poquito el detalle de la expresión que tenemos en nuestro integrando. Entonces, notando que la derivada de phi con respecto de U va a ser igual al vector, entonces, que va a ser la derivada de x con respecto de U, primera función coordenada, coma, la derivada de y con respecto de U, y la derivada de z con respecto de U, y la derivada de phi con respecto de B, va a ser el vector de derivadas con respecto de B, derivadas parciales, entonces derivada de x con respecto de B, derivada de y con respecto de B, y derivada de z con respecto de B. Entonces, al calcular el producto cruz, ¿no es cierto?, entre estas dos expresiones, entonces de phi a de U cruz de phi a de B, esto va a ser igual, entonces aquí usamos una traslación y JK, entonces de x a de U, de x de y a de U, y de z a de U. Después tenemos de x a de B, de y a de B, y de z a de B. Y entonces esto va a ser igual, vamos a dejarlo por aquí, la primera coordenada, tapamos la primera columna, va a ser de I a de U por de Z a de B. Entonces, de I a de U por de Z a de B menos de I a de B, o vamos a hacer en orden V, de Z a de U, de Z a de U por de I a de B, coma, todavía tomamos la columna central, entonces aquí va con el signo menos, ¿cierto?, de X a de U, de X a de U por de Z de B, de Z a de B, menos, entonces ahora, de Z a de U, de Z de U por dx a de B, y coma, ahora tomamos la tercera columna, de X a de U, de X a de U por de Y a de B, menos, y entonces de Y a de U, de Y a de U por dx a de B, por dx a de B.
Bien, así que ahí tenemos lo que corresponde a el producto cruz. Lo corresponde al producto cruz. Lo vamos a ordenar un poquito ahora. Entonces esto sería de I a de U por de Z a de B menos de Z a de U por de I a de B, coma, aquí cambiamos el orden, de Z a de U por de X a de B, menos de X a de U por de Z a de B, y finalmente de X a de U por de I a de B, menos de I a de U por de X a de B. De X a de B. Sí, así que cada una de esas entradas, coordenada, se va, cuando calculemos, ¿no es cierto?, la norma, se le va al cuadrado y se sumará. Bien, entonces, esas expresiones van a tener un nombre. La vamos a ver a continuación. Entonces, si S es una superficie dada por la unión de otras superficies, S sub I, o sea, una unión finita de superficies, entonces su área va a ser la suma de las áreas de dichas superficies. Y como observación, vamos a decir que se verifica que, entonces, aquí viene lo que yo les decía en términos de la norma del producto cruz, ¿no es cierto?, de las derivadas parciales, va a ser la raíz de estas coordenadas al cuadrado. Entonces, donde, por ejemplo, aquí el de x, la derivada de xy con respecto de u y de b, entonces va a ser la derivada de x con respecto a las dos variables en la primera fila, y la derivada de y con respecto a las dos variables en la segunda fila, y después se hace el determinante. Entonces, por ejemplo, acá, de x a de u por de y a de b, menos de x a de y a de u por de x a de b. Entonces, esa primera expresión, fíjense, por ejemplo, aquí está la tercera coordenada, de x a de u por de y a de b, que es esa, menos de y a de u por de x a de b. Esa es la tercera coordenada. Entonces, bueno, aquí va la tercera coordenada al cuadrado. Aquí el orden en que se escriben estas expresiones da la misma, porque están sumadas. Así que ahí podemos elegir el orden. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, la última expresión que tenemos ahí corresponde a, entonces, a la derivada de x y de y con respecto de u y de b. Entonces, va ese término al cuadrado. Este de acá, por ejemplo, es la derivada, nota que aquí está la variable x y la variable z. Entonces, la derivada de la variable x y la variable z con respecto de u y de b. Y esta primera expresión corresponde a la derivada de y de z con respecto de u y de b. Entonces, sumando esas tres expresiones al cuadrado y en raíz tenemos entonces la norma, ¿no es cierto?, que corresponde al integrante de al integrando de nuestra expresión. Vamos ahora a un ejemplo, sea de la región dada por, entonces, aquí el ángulo θ entre 0 y 2π, r entre 0 y 1 y la parametrización, que se va a mover en esos parámetros, de modo que x va a ser r coseno de t, el y va a ser r seno de t, y z va a ser igual a r. ¿Sí? Esta parametrización es la parametrización de un cono. ¿Sí? Como el r se va a mover entre 0 y 1, eso quiere decir que el cono, bueno, vamos a mirar aquí, se va a generar desde 0 hasta 1, empezando que el radio se va a mover de 0 a 1, entonces ese cono. Si cada sección transversal es un círculo de radio r, así que mientras el r va subiendo, en términos de la variable z, también va aumentando, ¿no es cierto?, los radios de los círculos transversales. La sombra que da este cono sobre el plano XY es un círculo de radio 1, un disco de radio 1, y eso va a ser el dominio de esta parametrización. Entonces aquí el r se mueve entre 0 y 1, el ángulo θ es el giro completo, y ese va a ser entonces el dominio de la parametrización. Nos piden calcular el área de la superficie, que es el cono. Entonces, vamos a calcular las derivadas, ¿no es cierto?, que van a componer, ¿no es cierto?, sus cuadrados, ¿no es cierto?, la suma de sus cuadrados nos van a dar en raíz el integrando de nuestra expresión. Entonces, la derivada de la variable x y la variable y con respecto de r y de θ, tenemos entonces como r es r coseno de θ, el y es r seno de θ y el z es igual a r.
La derivada de x con respecto de r va a ser coseno de teta. La derivada de x con respecto de teta va a ser menos r seno de teta. Lo tenemos ahí. Después, con respecto a la variable y, la derivada con respecto de r es seno de teta. Y la derivada con respecto de teta va a ser r coseno de teta. Entonces, al calcular el determinante, nos va a quedar r coseno cuadrado más r seno cuadrado. Se factoriza por r, nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado, y entonces nos va a quedar r. Luego, las derivadas de y de z, ¿cierto? Con respecto de r de teta. Notar que las expresiones son las tres parejas de variables que podemos tener. xy y z, y finalmente vamos a tener xz. Ahora, las derivadas entonces, para y son las derivadas con respecto de y con respecto de r, ¿no es cierto? Que va a ser seno de teta, con respecto de teta es r coseno de teta, y la derivada de z, que es solamente r, con respecto de r va a ser 1 y con respecto de teta va a ser 0. Así que el determinante va a ser 0 y menos r coseno de teta. Finalmente, las derivadas de x y de z con respecto de r y de teta, la derivada con respecto de x, la misma primera fila de la primera expresión, y la derivada de z con respecto de r es 1 y con respecto de teta es 0. Se calcula el determinante, va a ser 0 menos menos a más r seno de teta. Y entonces, eso quiere decir que la norma, ¿no es cierto?, de t sub r plus t sub teta, las derivadas parciales de la parametrización con respecto de r y con respecto de teta van a ser la suma de los cuadrados de estas expresiones, r cuadrado, el cuadrado es r cuadrado coseno cuadrado de teta, el cuadrado es r cuadrado seno cuadrado de teta, y al igual que recién, se factoriza aquí por r cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, así que nos va a quedar r cuadrado más r cuadrado, son 2r cuadrado. Entonces la raíz de 2 y la raíz de r cuadrado, pensando que r es positivo, ¿no es cierto?, va a ser r. Así que r raíz de 2 va a ser el integrando de nuestra expresión. Entonces ahora podemos pasar al cálculo del área. Entonces el área va a ser la integral doble, entonces sobre d, que es el dominio de la parametrización, de la expresión que acabamos de calcular, que era raíz de 2. Y entonces, esto va a ser lo mismo, el raíz de 2 lo vamos a extraer, la integral de r es r cuadrado medios, y entonces nos queda raíz de 2, la integral entre 0 y 2pi, y r cuadrado medios evaluado entre 0 y 1 es un medio. Bien, así que como es la integral sobre una constante, será raíz de 2, la longitud del intervalo que es 2pi por un medio, lo que nos va a dar entonces raíz de 2 por pi. Entonces este raíz de 2 por pi va a ser el área del conito azul, ¿no es cierto?, que va a moverse desde 0 y hasta 1 en su altura. Vamos ahora a lo que es integral de superficie para campos escalares. La definición es la siguiente, sea S una superficie simple, suave y regular, parametrizada por phi, que va a ir del dominio D sobre R3, y F, una función que va desde U contenido en R3 sobre R, un campo escalar continuo, en el conjunto U abierto que contiene a la superficie S. O sea, la función en el fondo va a estar bien definida para todo lo que es la superficie. Entonces, vamos a tener que la integral de superficie del campo escalar F sobre la superficie S está dada por, entonces, la integral doble sobre la superficie del campo escalar F de S va a ser la integral doble sobre el dominio de la parametrización de la función, ¿no es cierto?, el campo escalar evaluado o evaluada la parametrización por la norma, ¿no es cierto?, del producto cruz de las derivadas parciales de la parametrización. ¿Sí? Lo que utilizamos, ¿no es cierto?, como integrando en la sección anterior para calcular área. ¿Sí? Entonces, básicamente la misma expresión, pero multiplicada por, ¿no es cierto?, la función f, el campo escalar, evaluado en la parametrización. Entonces ahí donde t sub u, t sub b es la misma expresión que estábamos trabajando antes, que es el producto cruz de las derivadas parciales, ¿no es cierto?, de nuestra parametrización. Vamos ahora al ejemplo, sea una helicoide parametrizada por, entonces x igual a r coseno de t, y igual a r seno de t, de teta, z igual a teta, y entonces d va a ser el dominio de la parametrización, va a ser la región que es el círculo de radio 1. ¿Sí? Notar que si el R estuviera fijo en 1, ¿sí?, lo que tenemos es una hélice, que es la hélice que tenemos ahí. ¿Sí?
La hélice que está sobre el círculo de radio 1. Bien, y entonces como el R, ¿cierto? Punto a punto se va a mover entre 0 y 1, lo que vamos a hacer es básicamente unir cada uno de los puntos de la hélice de forma de trazar un segmento de recta desde el punto cualquiera de la hélice hasta el eje Z. Y ahí se produce entonces esta superficie que es la helicoide. Entonces, para su construcción lo que se hizo, como les comentaba, es cada uno de los puntos de la hélice, unirlos a través de un segmento de recta con el eje Z. Entonces, si eso se hace punto a punto, se forma la helicoide. Fíjense que está por arriba, se puede ver que hay un círculo de radio 1 abajo, que va a ser el dominio de la parametrización. Así que ahí está nuestra helicoide. Bien, y entonces, para calcular la integral, ¿no es cierto?, sobre lo que es la helicoide, de la función f de x y z, que va a ser la raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1, entonces, que es la integral de superficie que nos piden calcular, vamos a calcular cada uno de los componentes. Entonces, para calcular la norma del producto cruz de las derivadas parciales, armamos, ¿no es cierto?, las derivadas parciales, ¿no es cierto? Estos determinantes. Entonces, la derivada de x con respecto de r es coseno de teta, con respecto de teta va a ser menos r por el seno de teta, la expresión que tenemos ahí. La derivada de y ahora con respecto de r seno de teta, y con respecto de teta es r por el coseno de teta. Calculamos igual que recién, ¿no es cierto?, el determinante. Aquí nos va a quedar r por coseno cuadrado, menos menos, o sea, más r por seno cuadrado. Así que finalmente ese determinante va a ser r. Después, para y z, ¿sí? Entonces la primera fila es igual que la segunda fila del cálculo anterior. Y las derivadas de z con respecto de r va a ser 0 y con respecto de teta va a ser 1, pensando que z es teta. Y por último, las derivadas con respecto de x y de z. Entonces, las derivadas de x son las mismas que la primera fila de la primera determinante. Y las derivadas con respecto de teta van a ser igual a la segunda fila del segundo determinante. Así que, coseno de teta y 0. Y entonces, eso quiere decir que al reemplazar además la función f con respecto de, o sea, la función f evalúa la parametrización, va a ser f por r coseno de teta, evalúan r coseno de teta, r seno de teta y teta. La función x lo que hace, la función f lo que hace es tomar primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado más 1. Así que r cuadrado coseno cuadrado de teta, r cuadrado seno cuadrado de teta, más 1, lo que viene a ser r cuadrado más 1. ¿Sí? Y la norma va a ser la raíz de r cuadrado más seno cuadrado más coseno cuadrado, es decir, nos va a quedar 1. Así que la norma del producto cruz de las derivadas parciales va a ser exactamente la misma expresión que tenemos ahí. Esa expresión se va a repetir. Repito, la norma del producto cruz de las derivadas parciales de la parametrización va a ser r cuadrado más seno cuadrado más coseno cuadrado en raíz, ¿cierto? Seno cuadrado más coseno cuadrado va a ser 1, así que nos va a quedar 1 más r cuadrado en raíz, que es exactamente la misma expresión que nos dio f evaluado en la parametrización. ¿Bien? Entonces, para armar nuestra integral de superficie, vamos a tener entonces la integral entre 0 y 2pi, que es el movimiento angular, la integral entre 0 y 1, que es el movimiento radial, ¿cierto? Tenemos el r cuadrado más 1, y aquí también nos va a quedar r cuadrado más 1. Así que aquí nos queda r cuadrado más 1 por r cuadrado más 1. Esto va a ser igual a la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1. R cuadrado más 1 vendría a ser el producto de las raíces. Nos queda sin valor absoluto porque r cuadrado más 1 es estrictamente positivo. La integral de r cuadrado es r cubo tercios. La integral de 1 iba a ser r. Al evaluar entre 1 y 0, vamos a tener entonces a evaluar en 1 un tercio y 1. La evaluación de 0 va a ser 0. Así que tenemos un tercio más 1 que son 4 tercios. Y entonces es la integral sobre una constante que es 4 tercios, en la longitud del intervalo que son 2pi, por 4 tercios, que viene a ser entonces 8 tercios de pi. ¿Bien? Así que sería la integral
de superficie sobre la superficie S de nuestro campo escalar F. La última sección de la clase de hoy corresponde a la parte de aplicaciones, centro de masas y momentos de inercia. Vamos a la definición. Supongamos que ρ de x y z es la densidad de una superficie seccionalmente suave en el punto x y z de S, de la superficie S, o la masa por unidad de área de la superficie. Entonces la masa m de la superficie S va a estar dada por la integral doble sobre la superficie S de la densidad por la diferencial de superficie. De la misma forma vamos a definir los primeros momentos de la superficie S con respecto a los planos coordenados como, entonces, el momento con respecto al plano YZ, que va a ser la integral doble sobre S de X por la densidad de S, el momento con respecto al plano XZ, que es la integral doble sobre S de Y por la densidad de S, y finalmente el momento del plano XY, ¿no es cierto? Va a ser la integral doble sobre S de Z por la densidad de S. Y así de esta forma podemos definir lo que es el centro de masa de S como X barra y barra Z barra, donde X barra va a ser el momento con respecto de YZ partido por la masa, el Y barra va a ser el momento con respecto del plano XZ partido por la masa, y finalmente Z barra va a ser el momento, ¿no es cierto?, con respecto al plano XY partido por la masa. Vamos ahora a un ejemplo. Sea S una superficie definida de la siguiente forma. Entonces, S son los X y Z de R3, tal que Z es igual a X más Y cuadrado, ¿sí? Lo que es la superficie que aparece en la figura al lado izquierdo, restricto, ¿no es cierto?, al conjunto del plano, donde X es menor o igual que Y, y el Y se mueve entre 0 y 1. Entonces, esta segunda parte de la definición corresponde a un triángulo. Entonces, si nosotros miramos desde arriba, el eje rojo es el eje X, el eje Y es el eje verde. Entonces, como dice ahí, el Y se va a mover entre 0 y 1, que es ese rango de ahí, y X se va a mover entre 0 y la recta Y igual a X, que es la recta que tenemos ahí. Así que es la superficie restricta a ese triangulito, como lo podemos ver en la figura. Entonces, nos dan la densidad, que va a ser la raíz de 4y cuadrado más 2 en cada punto de la superficie, y nos piden calcular la masa de la superficie S y la coordenada y barra del centro de masa de S también. Y entonces, podemos notar que, bueno, Z igual a f de xy es x más y cuadrado, esa es la definición de la superficie con las restricciones que dijimos antes. Entonces, como esa es la gráfica de la función z igual a f de xy, que es x más y cuadrado, con xy en la región que es el triángulo, entonces vamos a usar la parametrización natural, que es la parametrización dada por el gráfico. O sea, r de xy, que es xy, f de xy, que en nuestro caso va a ser x, y, x más y cuadrado. Entonces, cuando uno utiliza la parametrización del gráfico, el producto cruz de lo que es las derivadas parciales de la parametrización van a coincidir con la expresión que es menos la derivada de f con respecto de x, menos la derivada de f con respecto de y 1. Vamos a detallar ese pequeño paso. Entonces, r de xy es igual a x, y, f de xy, la parametrización natural. Entonces vamos a tener que la derivada de r con respecto de x va a ser igual a 1,0, la derivada de f con respecto de x, r sub i, derivada con respecto de y, va a ser 0, 1, y la derivada de f con respecto de y. Y entonces, lo que es r de x cruz r de y va a ser igual, entonces aquí ponemos i, j y k, rx que es 1, 0, y f sub x, y finalmente 0, 1, y f sub i. Entonces, la primera coordenada, tomamos la primera columna, nos va a quedar 0 por f derivado con respecto de y, menos 1 por f de x. Así que, menos f de x. En la segunda coordenada, cambiamos el signo, nos olvidamos de la columna central y va a ser 1 por f de y menos 0. Así que va a ser menos f de y. Y por último, nos olvidamos de la
tercera columna, y nos va a quedar entonces 1 por 1, que es 1. Así que, como lo dijimos, efectivamente, cuando estamos usando nuestra parametrización natural, ¿no es cierto?, para la gráfica de una función, entonces el producto cruz entre la parametrización derivada con respecto de x y la parametrización derivada con respecto de y va a ser menos la derivada de la función con respecto de x, menos la derivada de la función con respecto de y 1. Y entonces, la derivada de la función con respecto de x va a ser 1, así que la primera coordenada va a ser menos 1. La derivada de la función con respecto de y va a ser 2y, así que nos queda menos 2y en la segunda coordenada, y coma 1. Y entonces la norma va a ser 1 al cuadrado más 2y al cuadrado más 1 al cuadrado en raíz, es decir, 2 más 4y al cuadrado, ¿cierto?, en raíz. Y por lo tanto, la masa va a ser la integral doble sobre S de la densidad, es decir, pasando al dominio de la parametrización, que es el rectángulo R, va a ser la integral doble sobre el rectángulo de la densidad por esta expresión que es la norma, ¿no es cierto?, de el producto cruz de las derivadas parciales. Por lo tanto, pensando que el triangulito es tal que la variable y se mueve entre 0 y 1 y la variable x se mueve entre 0 y la recta x igual a y, o sea, hasta y, vamos a tener la densidad, que era 4y cuadrado más 2 en raíz, y por entonces lo que calculamos en el paso anterior, que es la norma del producto cruz, que también es 4y cuadrado más 2, se va a tener entonces que al multiplicar las raíces nos queda 4y cuadrado más 2, y ahora vamos a integrar. Entonces, integrando con respecto de x nos va a quedar simplemente, pensando que esta es constante con respecto de x, la expresión multiplicada por la longitud del intervalo, que sería y, así que 4y cubo más 2y. Y ahora integramos con respecto de y. Entonces aquí nos va a quedar 4y a la cuarta partido por 4. Se van a ir los 4. Así nos va a quedar y a la cuarta. Y aquí 2y cuadrado partido por 2. También se van a ir los 2. Así nos va a quedar y a la cuarta más y. Y evaluado en 1. Eso va a ser 1 más 1, que es igual a 2. Bien, así que la masa de nuestra superficie va a ser igual a 2. Vamos ahora con el cálculo de la segunda coordenada del centro de masa. Entonces tenemos el momento con respecto al plano XZ partido por la masa, donde entonces el momento con respecto al plano XZ va a ser la integral doble sobre la superficie de y por la densidad. Entonces, como es la misma región triangular que utilizamos para el cálculo de la masa, tenemos la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y el y, que aparece en la formulita, y el producto de la densidad, ¿no es cierto?, con la norma del producto cruz entre las derivadas parciales de la parametrización, que como lo calculamos en la sección anterior, era 4y cuadrado más 2. Entonces, la primera integral, que es con respecto de x, corresponde a una función constante con respecto de x, así que se multiplica por la longitud del intervalo, que en este caso va a ser y. Nos queda entonces y cuadrado por 4y cuadrado más 2, que va a ser igual a la integral entre 0 y 1, entonces de 4y a la cuarta más 2y al cuadrado, multiplicando. Y por lo tanto, al integrar, ¿no es cierto?, nos va a quedar 4y a la quinta partido por 5, es decir, ahí nos va a quedar 4 quintos cuando evaluemos en 1, la evaluación de 0 va a ser 0, y aquí será 2y cubo tercios, así que nos va a quedar 2 tercios cuando evaluemos en 1. Y por lo tanto, vamos a tener que el momento con respecto de el plano XZ es 22 partido en 15, y por lo tanto, como la masa era 2, entonces dividimos esta expresión por 2, ese 22 se divide a la mitad, nos queda 11 partido por 15, y esta va a ser entonces la segunda coordenada del centro de masa. Vamos entonces a la siguiente definición. Supongamos que ρ, al igual que en los casos anteriores, de x y z es la densidad de una superficie seccionalmente suave en un punto P de x y z de la superficie, ¿no es cierto? O la masa por unidad de área de superficie. Se define el momento de inercia de la superficie S con respecto de un eje L que no intersecta S, como. Entonces el momento de inercia con respecto al eje L va a ser la integral doble sobre la superficie S de la función distancia, la distancia al cuadrado, por la densidad de S. Y entonces, como decíamos, donde D es la distancia entre un punto X y Z cualquiera de la superficie al eje L. Además, vamos a definir el radio de giro con respecto de dicho eje, y el cual va a estar dado por, entonces, el radio de giro con respecto del eje L, que va a ser la raíz del momento de inercia
con respecto del eje L partido por la masa. Entonces, como dice ahí, entonces M corresponde a la masa de la superficie. Entonces, en la observación tenemos casos particulares. Entonces, algunos momentos de inercia con respecto de la superficie S son aquellos que corresponden a los ejes coordenados. Entonces, con respecto del eje X, entonces la distancia, que es la raíz de y cuadrado más z cuadrado, entonces la distancia al cuadrado va a ser y cuadrado más z cuadrado. Con respecto del eje Y, entonces aquí la distancia al cuadrado va a ser x cuadrado más z cuadrado. Y con respecto del eje Z, entonces la distancia va a ser x cuadrado más y cuadrado. Así que aquí tenemos casos particulares que corresponden a los momentos de inercia con respecto de los ejes coordenados. Además, definimos el momento de inercia con respecto del origen como entonces y sub 0, que va a ser integral doble sobre S. Esta es la distancia de un punto cualquiera al origen al cuadrado por la función de densidad. En el ejemplo nos piden calcular el momento de inercia y el radio de giro con respecto del eje Z de un embudo delgado en la forma de cono definido por Z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, donde el Z se mueve entre 1 y 4. Así que es ese cono truncado, ¿cierto? Desde la altura Z igual a 1 hasta la altura Z igual a 4. Y nos da la función de densidad que es ρ de x y z igual a 10 menos z. Por lo tanto, z es la superficie, S corresponde a la gráfica, ¿no es cierto?, de la función, así que vamos a usar de nuevo la parametrización natural. Entonces z igual a f de xy, que es raíz de x cuadrado más y cuadrado, con x e y en R, donde R va a ser entonces el anillo que vamos a ver a continuación, que corresponde a el radio 1 hasta el radio 4. Y entonces el momento de inercia de S con respecto del eje Z va a estar definido por, entonces, y sub Z, la integral doble sobre la superficie, x cuadrado más y cuadrado, que es la distancia al cuadrado de un punto cualquiera al eje Z, y por la función de densidad. Es decir, la integral doble sobre S de x cuadrado más y cuadrado por nuestra densidad, que es 10 menos Z. Por lo tanto, tomando la parametrización natural, como habíamos dicho, r de xy, f de xy, que va a ser xy y entonces la raíz de x cuadrado más y cuadrado con xy en el anillo. Ya sabemos que entonces el producto cruz de las derivadas parciales va a ser menos la derivada con respecto de x menos la derivada con respecto de y 1. La derivada de la función, ¿no es cierto?, que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado con respecto de x, va a ser 1 partido por 2 veces la raíz, ¿no es cierto?, por la derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto de x va a ser el 2x, ese 2x va a eliminar el 2 de abajo, y con cambio de signo. De la misma forma, menos la derivada con respecto de y va a ser entonces y partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y la tercera coordenada sabemos que es 1. Por lo tanto, la norma, que sería el primer término al cuadrado, nota que nos va a quedar x cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado, el segundo término al cuadrado nos va a quedar y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado, así que la suma de los cuadrados de las dos primeras coordenadas nos va a dar 1, y más el cuadrado de 1 de la tercera coordenada nos va a quedar raíz de 2. Reemplazamos en la expresión, entonces nos va a quedar que el momento de inercia con respecto del eje Z va a ser la integral doble sobre R, x cuadrado más y cuadrado, y entonces 10 menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que corresponde, ¿no es cierto?, a la tercera coordenada de nuestra parametrización, y por la raíz de 2. Y ahora, ¿no es cierto?, R es el anillo, que es el dominio de la parametrización. Y entonces, para trabajar en el anillo usaremos coordenadas polares. X será R coseno de teta, y igual a R seno de teta, el radio entre 1 y 4, y el ángulo teta entre 0 y 2pi. Así que nos va a quedar que el momento de inercia con respecto del eje Z, que es la expresión que teníamos anteriormente, en coordenadas polares va a ser la raíz de 2, que dejamos afuera, la integral entre 0 y 2pi, movimiento de teta, entre 1 y 4 movimiento de R, x cuadrado más y cuadrado va a ser R cuadrado, 10 menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado, eso es la raíz de R cuadrado, es decir, R, y por R, que es el jacobiano del cambio de variables. Y por lo tanto tenemos 10R al cubo, ¿no es cierto?, y menos R a la cuarta. Y por lo tanto,
multiplicado por 2pi, ¿no es cierto?, que es la longitud del intervalo de la segunda integral, pensando que esta integral solo depende de r, así que en términos de la variable angular θ, ¿cierto?, solamente multiplicamos por el 2pi, integramos, ¿cierto?, 10r al cubo integrado va a ser 10r a la cuarta partido por 4, o sea, 5 medios r a la cuarta, y menos r a la quinta partido por 5, evaluado entre 4 y 1. Así que al evaluar en 4, aquí nos va a quedar 4 a la cuarta por 5 medios, nos va a dar 640. El r a la quinta partido por 5 va a ser 24 partido en 5, y la evaluación en 1 que van a ser 5 medios y menos un quinto. ¿Sí? Reduciendo esos valores, nos va a quedar que entonces el momento de inercia con respecto del eje Z va a ser 4.329 partido por 5 pi y por la raíz de 2. Bien, así que ya tenemos el momento de inercia. Para calcular el radio de giro necesitamos la masa. Entonces, la masa, ya sabemos que la integral doble sobre la superficie de la densidad. Entonces la integral doble sobre S, la densidad 10 menos Z. Pasamos a la parametrización. Aquí ya el R vuelve a ser el anillo. Entonces, como vimos antes, la densidad nos va a quedar 10 menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Por la raíz de 2 de S, volvemos a utilizar coordenadas polares. X igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, radio entre 1 y 4, y el ángulo entre 0 y 2pi, y reemplazamos. Así que, bueno, la raíz de 2 la dejamos en el exterior, integral doble sobre el anillo. Entonces aquí el 10 menos x cuadrado más y cuadrado se va a transformar en 10 menos r, y por r, que es el jacobiano del cambio de variables. Así que vamos a tener que integrar aquí, ¿no es cierto? Tenemos 10r, así que eso va a ser 10r cuadrado medio, que es 5r cuadrado, y menos r cuadrado, que es menos r cubo tercio, y evaluado entre 1 y 4. Y entonces, al evaluar, ¿no es cierto?, al reemplazar los r por 1 y 4, nos va a quedar 54. Y por último, entonces tenemos la integral de una constante sobre el intervalo que tiene longitud 2pi. Así que va a quedar 54 por 2pi, que son 108pi, y por la raíz de 2 que teníamos anteriormente. Por lo tanto, el radio de giro va a ser la raíz de 4.329 partido por 5, pi raíz de 2, que era el momento de inercia, y partido por la masa que acabamos de calcular. Lo que es la raíz de 4.329 partido por 540, se cancelan por supuesto ahí los pi raíz de 2, y eso es aproximadamente 2,83. ¿Sí? Así que ahí terminamos con ese cálculo del radio de giro. El último ejemplo de la clase de hoy nos pide calcular el momento de inercia de un cilindro circular recto de altura 1 y radio 2 con respecto a un eje que está a 10 unidades del centro del cilindro. Estamos pensando entonces en un cilindro, como lo vemos ahí, de altura 1 y radio 2, lo pusimos centrado en el origen, y entonces nos piden calcular el momento de inercia del cilindro con respecto a un eje que está a 10 unidades del centro del cilindro, el cual es paralelo a la cara lateral, si la densidad en cada punto del cilindro es el módulo de I. Entonces, la superficie del cilindro S tiene ecuación, como lo vemos ahí, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, con z entre 0 y 1. Y entonces una parametrización para este cilindro va a ser, entonces, bueno, las dos primeras coordenadas con las coordenadas polares, ¿cierto? Usando radio fijo igual a 2. Y la tercera coordenada, la variable z, que lo vamos a mover entre 0 y 1. ¿Sí? El ángulo entre menos pi y pi para hacer el giro completo. Entonces, miren, podemos ver lo siguiente. Para nuestra parametrización, la derivada con respecto de θ va a ser igual a menos 2 por el seno de θ, 2 por el coseno de θ, y 0, y la derivada con respecto de z va a ser igual a 0, 0, 1, lo que quiere decir que la derivada con respecto de θ cruz la derivada con respecto de z va a ser igual. Entonces aquí ponemos I, J y K. Acá será menos 2 por el seno de θ. Acá será 2 por el coseno de θ y 0. Aquí 0, 0 y 1. Vamos a calcular ese determinante, que va a ser igual. Entonces la primera coordenada
vamos a la primera columna, nos va a quedar 2 coseno de teta. 2 coseno de teta. La segunda coordenada, tomamos ese, nos va a quedar menos 2 seno de teta, menos 0, o sea, menos 2 seno de teta con el cambio de signo, 2 por el seno de teta. Y finalmente, tapamos la tercera columna y va a estar 0. Es decir, si calculamos la norma de r sub teta cruz r sub z va a ser igual entonces a la raíz de 4 coseno al cuadrado de teta más 4 seno al cuadrado de teta, que, bueno, factorizamos por 4, nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, así que tendremos raíz de 4, que es igual a 2. ¿Bien? Así que esa va a ser la norma del producto cruz de las derivadas parciales de nuestra parametrización. Así tenemos ese resultado, y entonces, como el eje está a 10 unidades del origen y es paralelo al eje Z, se puede considerar, por ejemplo, como la recta que pasa por el punto 0, 10, 0 y que sea paralela al eje Z. Es decir, vamos a alejarnos un poquito y veremos ahí la recta que vamos a utilizar. Y entonces, el momento de inercia con respecto del eje Z va a ser la integral doble sobre la superficie. Esta es la distancia, ¿no es cierto?, de un punto X y Z al eje que tenemos ahí, que es el eje que, repetimos, pasa por el punto 0 para X, 10 para Y y Z libre. Esa es la recta que tenemos ahí. Entonces, pensando que si uno toma un punto cualquiera, la distancia va a ser, se va a medir de forma paralela al plano XY. Entonces es lo mismo que si el punto lo proyectáramos al plano XY y de ahí calculáramos la distancia al eje. Entonces, ahí el 10 menos Y nos representa la posición del eje con respecto al eje Y, ¿no es cierto? Y bueno, el X es 0 para el eje. Así que ahí está la distancia, ¿no es cierto?, al eje correspondiente. Y entonces eso va a ser lo mismo que, como bueno, ahí está la distancia al cuadrado, ¿cierto? Ahí se va a anular la raíz, las cantidades van a ser positivas, así que nos queda sin valor absoluto. Y bueno, multiplicado por el valor absoluto de I, que corresponde a la densidad que nos dieron. Y entonces, utilizando nuestra parametrización, el ángulo lo movíamos entre menos pi y pi, el radio de 0 a, el z entre 0 y 1. Aquí reemplazamos 10 menos i, que va a ser 2 coseno de teta, todo eso al cuadrado, más x cuadrado, que es 4 coseno cuadrado de teta, y eso por i, que es el módulo de 2 seno de teta. Y entonces, recordando que este 2 es la norma del producto cruz de las derivadas parciales de la parametrización, entonces le elevamos al cuadrado, 10 al cuadrado es 100, 2 veces el primero por el segundo va a ser menos 40 seno de teta. El segundo al cuadrado es 4 seno cuadrado de teta, y eso más 4 coseno cuadrado, y por el módulo de 2 seno de teta por 2. Es decir, el 4 seno cuadrado más 4 coseno cuadrado es 4, se le suma 100, son 104, multiplicado por el módulo de 2 seno de teta, el 2 salió multiplicando de la integral, y nos queda el menos 40 seno de teta por el módulo de 2 seno de teta. Integramos con respecto de z primero, notamos que es constante la expresión con respecto de z, así que se multiplica por 1, que es la longitud del intervalo, así que nos queda 2 veces la integral entre menos pi y pi, de 104 por 2 seno de teta en módulo, y menos 40 seno de teta por el módulo de 2 seno de teta. Notar que la función seno es impar, el módulo de 2 seno de teta es par, así que esta función es impar. Entonces, la segunda parte es una función impar integrada por sobre un intervalo que es simétrico con respecto al origen, así que su integral va a ser 0. En cambio, esta función es par, porque es el valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces, como esta es par, podemos duplicar e integrar entre 0 y pi. Así que nos va a quedar el 2, el 104, el 2 que tenemos afuera, y la duplicación, lo que va a ser 832, y la integral entre 0 y pi, ¿cierto? Ahora medio intervalo, ¿no es cierto?, del seno de teta, que ahora va a ser positivo ahí, seno de teta de teta. Es decir, bueno, la integral de seno es menos coseno, nos queda ese signo menos, y evaluado entre 0 y pi, el coseno de pi es menos 1, menos el coseno de 0, que es 1, ahí nos va a quedar un menos 2, nos va a cambiar el signo,
Y entonces nos va a quedar 2 por 832, que es 1664. Muy bien. Aquí terminamos nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos encontramos en la próxima clase.